la casa de David, no solo David. La casa de David sería como ¿qué? Como Dios. Como el ángel de Jehová delante de ellos. Mire qué bendición. Y en aquel día, dice, yo procuraré destruir las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y el verso 10, perdón. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y de ahí una serie de cosas que la quiero dejar de lado porque me quiero concentrar en esto. Un espíritu de gracia y de oración derramado para que estas cosas ocurran, para que el que sea débil sea como David, y para que David termine siendo como Dios, como Dios, como el ángel de Jehová, ¿sí? La casa de David entera. Fíjese qué promesa. Por eso se le derrama un espíritu de gracia y de oración, para que de allí comience, ¿sí? Mirando al que traspasaron, que usted sabe que es Jesús, y de ahí en más todo lo que tiene que venir. Entonces fíjese qué tremendo error sería insultar, menoscabar, deshonrar, ¿sí? ¿Qué más dijeron ustedes con la afrenta? Ofender al espíritu de gracia. Así que se me da un espíritu de gracia para que yo alcance todas estas cosas, y yo lo ofendo al espíritu de gracia. Ahora sí, dígame qué merecerá este. ¿A dónde lo ahorcamos a este? Qué torpes somos. Qué torpes somos, hermano. Siendo tantísima la promesa. Porque si la promesa solamente es que me sanara del pie, Miguel, ustedes dicen, me voy ahí, me operan. Si la promesa sería dejar el cigarrillo solamente, pues me interno ahí en Betel y ya. La promesa es gloriosa. La promesa es más grande de la que pensábamos. La promesa tiene que ver con recuperar aquello primero que hizo Dios en el hombre. Usted sabe que Dios hizo al hombre a su imagen. Sería recobrarlo, sacarlo de la perdición en la que está viviendo ahora y colocarlo en la misma imagen. Es gloriosa la recompensa. Ahora, si uno menoscaba, volvámonos, uno puede llegar a menospreciar, o como utiliza allí la palabra afrenta al espíritu de gracia. Cuando utiliza esto, ¿sí? El verso anterior dice, él dice, el que viola la ley de Moisés, ¿sí? El que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Muere sin misericordia por haber violado la ley de Moisés. La pregunta entonces sería, ¿qué creen ustedes que merecería el que viola la ley del espíritu de vida? Lo que se está violando es la ley del espíritu de vida. Si por violar la ley de Moisés muere irremisiblemente por violar de la ley del espíritu de vida, ¿qué cree que será el fin? Si de repente, justamente por andar en la ley del espíritu de vida, es para que tenga vida. Si no ando en eso, ya no, ni siquiera hace falta que se haga una ley en contra. Ahora fíjese, vamos a mirar un poquito para arriba. Dice desde el verso 16, por lo menos póngamelo. Después usted en la casa léalo todo, pero vamos a leer por lo menos desde acá. Fíjese lo que viene diciendo el apóstol. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde irían? En sus corazones y en sus mentes.
tienen que ir escritas allí, ¿sí? Y añade, dice, ¿sí? Verso 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. No me importa qué hicieron, no me importa por qué lo hicieron, no me importa para qué lo hicieron, ¿sí? No me acordaré más de ustedes. Yo lo que pretendo es que ustedes vuelvan a nacer y comiencen a dejarse legislar por esta ley que va a ser escrita en sus mentes y en sus corazones. Después sigue diciendo, pues donde hay remisión de esto, ¿sí? Vamos a seguir subiendo. Vamos a mirar un poquito ahí. Dice, póngame desde el verso, al 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, un camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Y este versículo me gusta, el 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces vayámonos a la promesa que acabamos de extraer de Zacarías. Él ha prometido que los que eran débiles iban a ser como David. Pero si yo me la he jugado y he sido como David, voy a ser como Dios. No Dios, ¿cómo? Sería como Dios. Ahora las promesas son grandes. Entonces, ¿cómo no mantener firme, sin fluctuar, esa esperanza? Porque el que prometió es fiel. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, o en otra parte de la Biblia dice para estimularnos a la fe, para que nuestra fe no decaiga. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis de que aquel día se acerca. Ahora fíjese, hermano, ¿cómo es que nosotros hacemos una afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cómo nosotros insultamos, deshonramos, qué más? Ofendemos. ¿Cómo es que ofendemos al Espíritu de gracia? Que se me da ese Espíritu de gracia. Ese Espíritu de gracia y de oración, dice, ¿sí? Se me dan esas dos cosas para que yo alcance la promesa de ser, si soy débil, como David. Y si he sido fuerte, que alcance lo que David va a alcanzar, ¿sí? Con toda su casa. Se me da esa bendición, se me da esa promesa y yo dejo de congregarme. ¿En qué lugar tengo la promesa? ¿La estoy entendiendo la promesa? Si no me estoy estimulando, ¿sí? Si no, ¿cómo decía el 23? Si no... 23, ponga el 23. Si no nos estamos manteniendo sin fluctuar con esa esperanza, sabiendo que el que prometió, el que me dio esas promesas y todas las demás es fiel, lo que estoy es despreciando, lo que estoy es ofendiendo al Espíritu de gracia. Estoy ofendiéndolo. Estoy ofendiendo al Espíritu de gracia porque justamente se me dio para que yo cogiera de allí las fuerzas suficientes que necesito, ¿sí? Para lograr todas estas cosas. Entonces fíjese qué fácil que es ofender al Espíritu de gracia. La palabra que utiliza ahí el apóstol es, póngalo de nuevo el 29. Vamos a leer los dos versículos los que faltaban, ¿sí? Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Claro, si es todo lo que Dios podía hacer por mí, me lo da, ¿sí?
me lo da y yo ya le voy a mostrar por otra palabra de lo que yo no podía hacer, lo hace Cristo, para darme libertad a mí, para que ya yo coja el camino, coja la fuerza y ahí en ese camino me comiencen a poner esta nueva ley del espíritu de vida en mi mente, en mi corazón, y yo vaya desarrollando todo lo que tiene que desarrollar, ¿sí? O sea que lo hago voluntariamente. Pero póngame el verso 29. La palabra afrenta, ¿sí? Él quisiera afrenta al espíritu de gracia, de lo cual el apóstol dice, ¿ustedes qué piensan que merecerá? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra, ¿sí? Porque nosotros afrentamos al espíritu de gracia acá, como vemos ahí, pero lo afrentamos desde otros lugares y tenemos que alcanzar a verlo, porque yo me di cuenta de que lo había afrentado muchas veces, pero Dios en su misericordia, usted sabe que la idea justamente es sacarnos de todos nuestros errores. Pero no nos podrá sacar nunca de nuestros errores si no nos muestra los errores, si nosotros no vemos los errores, ¿sí? Entonces fíjese que nos dice, vamos a ir al libro de Ezequiel. Ahí vemos una afrenta, ¿sí? Ezequiel 20 y 27. El Señor nos habla de una afrenta. 20, 27. Dice, por tanto, hijo de hombre, habla con la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, ¿sí? Ven que dice aún en esto, ¿sí? Aún en esto, porque ya lo habían afrentado en otras cosas, ¿sí? Si usted lee desde el versículo 1, yo se lo voy a parafrasear, pero usted después léalo en la casa desde el versículo 1. El Señor le viene diciendo, a los padres yo, ¿sí? Les dije que los iba a sacar de Egipto y que les iba a dar una tierra gloriosa. Ya vamos a leer lo que dice de la tierra. Dice, los iba a sacar de Egipto para darle la tierra gloriosa y les dije, cuando salgan de Egipto, hijitos míos, no se lleven nada de Egipto, dejen todas las cosas y qué sé yo, déjenlas ahí porque yo quiero que tomen la tierra prometida. Dice, pero no me hicieron caso, esa es la primera afrenta. No me hicieron caso, no me creyeron, dice, y se llevaron consigo en el corazón, no llevaban nada en la mano, en el corazón, se llevaron un montón de cosas de Egipto. Dice, no obstante, dice, los dejé o los saqué, sabiendo que se llevaban muchas cosas en el corazón y en la mente, dice, los saqué y dice, los saqué para que mi nombre no fuera entre las naciones, ¿sí? No me acuerdo la palabra que utiliza, pero humillado, supónganse. O sea, los sacó sabiendo de que ellos no estaban preparados para salir, que todavía no arrastraban cosas. En medio del desierto, dice, en el medio del desierto les volví a hablar y les dije, obedezcan mis ordenanzas, obedezcan mis cosas para que los introduzca a la tierra. La segunda afrenta, dice, no hicieron lo que les pedí. Pero para que no quedara en medio de las naciones de que yo fallo, los hice entrar a la tierra. Y acá viene la tercera afrenta. Quiero que primero leamos cómo mira el Señor a la tierra que les daba. Verso 6. En el 15 también está, mire. Ahí en el 15 también. 2 veces lo dice, en el 6 y en el 15. Yo les alcé mi mano en el desierto jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye, ¿qué? La cual es la más hermosa de todas las tierras. En el verso 6 lo dice igual, ¿sí? Es la más hermosa de todas las tierras, le dice. Pero usted sabe que cada vez que el Señor le señaló la tierra que le iba a dar, que acá las 2 veces dice es la más hermosa de todas las tierras, la tierra que tenía de sobrenatural. ¿Qué tenía de sobrenatural la tierra? Fluía leche y miel. Las veces que le dijo, les voy a dar una tierra que es sobrenatural, es la más hermosa de todas las tierras, todas las veces la señaló como una tierra que fluye leche y miel. No les dijo, hay unas uvas grandotas así, aunque ellos se la trajeron. No les dijo, las vacas son hermosas. No. Ahora,
Vamos al versículo que estábamos diciendo que encontraron de nuevo una afrenta. 20:27. 20:27. Dice, por tanto, hijo de hombre, háblale a la casa de Israel, en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dárselas. Y miraron a todo collado alto, a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron víctimas. Allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también incienso agradable y allí derramaron sus libaciones, ¿sí? 4 cosas que yo quiero que ustedes la tengan en cuenta, las 4 cosas, ¿sí? En la tierra que el Señor dijo era hermosa, era fantástica, ¿sí? Pero que ellos buscaron cualquier collado y cualquier árbol frondoso para ir a ponerse abajo, ¿sí? Y hacer esas cosas, que usted sabe que esas cosas son las que nos pide el Señor que hagamos, ¿sí? Las 4 cosas dice sacrificar víctimas. ¿Sacrificar víctimas qué sería? Porque nosotros, usted sabe que ellos llevaban antes un corderito, un animalito, según lo que tenía, el que más tenía más llevaba. Nuestras propias vidas. ¿Sí? Esa víctima es mi propia vida. Yo tengo que llevar mi vida. Y estos la llevaban. Ahí también dice, allí se presentaron ofrendas. ¿Sí? Nosotros, nuestras ofrendas hoy son estas. ¿Sí? Ahí llevaban ofrendas, pero ¿esas qué le pasaba al Señor con esa ofrenda? Lo irritaban. Ya vamos a ver por qué lo irritaban. Dice, allí pusieron también su incienso agradable. ¿Qué es lo que es el incienso? Las oraciones, o sea, fíjese que son todas las cosas que el Señor nos pide, ¿sí? Y por último, el derramar libaciones, que lo vamos a ver enseguida. 4 cosas que el Señor nos pide que realmente hagamos cuando encontramos la tierra que el Señor verdaderamente nos pide, eso que el Señor dice que es hermoso, ¿sí? Y no solo que es hermoso, sino donde nosotros vamos a desarrollar sus promesas. Todo lo que Él nos promete, nos lo da en ese lugar, ¿sí? Y haciendo estas cosas. Porque estas cosas que ellos hacían literalmente así, para nosotros significan cosas que son importantes. Yo tengo que llevar mi sacrificio y mi sacrificio es mi propia vida. Ahora fíjese si yo hago estas 4 cosas en un collado que no es el correcto o en un árbol que no es el más correcto. Usted fíjese que ahí dice, miraron a todo collado alto, le dio lo mismo. Cualquier collado me da igual. Un collado donde uno elija para reunirse, tiene que ver con, podríamos decir una iglesia, pero cualquier lugar donde uno se reúne, ¿sí? Donde uno se reúne para alabar a Dios o bendecir a Dios, eso es un lugar alto. Un collado es un lugar alto, ¿sí? Cualquier lugar, así sea una casa, ayer nos reunimos en Jerez, ahí lo que estábamos haciendo, un lugar alto donde nos reuníamos de parte de Dios. Y bajo un árbol frondoso, ¿sí? Ahora fíjese que es un árbol frondoso, fruto ninguno. Fruto ninguno. Usted sabe que hablar de árbol es hablar de un hombre, de Dios, que pueda realmente darme un buen fruto. Ustedes saben que la Biblia dice que los árboles se conocen ¿por qué? Por el fruto. Ahora estos no miraron si había fruto o no. Vieron un árbol y dijeron buena cobertura y allá fueron a meterse en cualquier lugar, ¿sí? El árbol se conoce por los frutos. Yo no puedo decir si un árbol es bueno o malo porque sea un tremendo árbol y a mí me dé mucha sombra. Yo no puedo decir que sea el collado correcto porque digo, qué hermoso collado o qué cerca que me queda este collado. Tengo que aprender a saber cuál es el lugar que Dios quiere para mí. Porque si no puede ser esto que dice el Señor en el versículo anterior. En esto me han afrentado, me han insultado.
Podemos cometer insultos aún cuando estamos haciendo cosas que Él nos pide. Si uno dice, pero si yo estoy ofrendando, pero si yo estoy dando mi vida, yo estoy dando mi tiempo, yo estoy dando esto y estoy haciendo aquello. Estoy orando. Entonces, fíjese, aún podemos decir que ese árbol no era el correcto porque no tiene fruto, ¿sí? Pero aún ese árbol tuviera fruto, tenemos que saber, ¿sí?, que por más que ese árbol fuera el árbol que dice Cantar de los Cantares, usted sabe que Cantar de los Cantares dice que el árbol que representa a Jesús como el amado es el manzano, ¿sí? Dice, bajo el manzano me senté, bajo el deseado, ¿sí? Y lo representa como si fuera un manzano, un buen fruto. Pero lo que acá afrentaron no fue ni el árbol ni el collado. Lo que afrentaron fueron las personas que se fueron a meter bajo cualquier árbol o cualquier collado. Ahora fíjese, supóngase que este fuera un buen árbol. Ellos no lo consideraron. Y ese puede ser un error también. Eso también puede ser una afrenta al Señor y eso puede llegar a ser un insulto a Dios. El de que no reconozcamos un buen árbol. Podemos no reconocer un buen árbol. Y si no reconocemos un buen árbol, siéndolo, si no lo es, estamos errando. Y si lo es y no lo reconocemos, estoy en la misma calidad. Al Señor nunca le agradarán ni las víctimas, ni las ofrendas, ni el incienso, ni las libaciones. Fíjese, allí presentaron ofrendas que me irritan, allí también pusieron un incienso agradable. Ellos vamos a ver las dos cosas estas, pero primero les voy a mostrar algo para que ustedes vean de que yo no estoy enojado con ustedes, sino que esta palabra me dio el Señor y que yo he cometido los mismos errores. Recuerdo que cuando nos pusimos aquí, algunos están todavía conmigo de cuando nos pusimos aquí, y dijimos, tenemos que ponernos bajo cobertura, ¿se acuerdan? Tenemos que ponernos bajo cobertura. ¿A dónde vamos? A fulanita, a menganito, a sultanito. ¿Dónde hay un árbol? A Petey, Sembre y Tucumán. Así le agrada a Dios. Ahora nosotros estábamos en ignorancia. La misericordia de Dios nos ha guardado. Pero miramos para cualquier lado para buscar un buen árbol. Íbamos a buscar el más cómodo porque por ahí, ¿se acuerdan que íbamos? Y si buscamos allá del otro lado, allá en América, el fulanito que está allá del otro lado del charco, buscando al azar un collado, un árbol, ¿sí? ¿A qué organización pertenecer? ¿Con quién nos vamos a juntar a alabar al Señor y quién va a ser nuestra cobertura? ¿Quién va a ser nuestro árbol? No nos fijábamos si el fruto que daba era bueno o no. Lo que mirábamos que el árbol fuera grande. Si el árbol es grande y frondoso, debe ser un buen árbol. ¿Cómo no me voy a poner abajo? Pero esto uno lo viene a entender después. Después lo viene a entender. Por eso qué bueno es ir ayudando antes a estas cosas. Para prevenir y que no afrentemos al Señor. Y por sobre todo que no afrentemos al Espíritu de gracia. Porque si yo afrento al Espíritu de gracia, estaría diciendo a mí, no me interesa. Al final Dios ha prometido que yo puedo llegar a ser como el ángel de Jehová. Sí, el ángel de Jehová es Jesús después. O sea, yo puedo llegar a ser como Jesús. Nadie me lleva a ser como Jesús. Pero bueno, a mí no me interesa ser como Jesús. Estoy afrentando al Espíritu de gracia. Porque el Espíritu de gracia fue para que yo lograra ser como Él. Entonces puede que me importe poco qué árbol es, de qué se trata el collado. Usted sabe que si habláramos de collados o de montes, ¿no? El monte que él tiene
Él tiene para el último tiempo, tiene nombre y apellido. El monte de Sión. ¿Sí? Él tiene el monte de Sión, pero en ese momento no estaba el monte de Sión. En ese momento el monte de Sión no existía. El monte de Sión había que tomarlo, ¿sí? Había que tomarlo, lo tomó David también. Por eso David tiene todas las promesas. El monte que después se llamó Sión y que él le puso, y se lo adjudicó a su nombre, le llamó la ciudad de David. Le llamó la ciudad de David, se lo quitó a los jebuseos, los más soberbios de la tierra. Los jebuseos lo tenían. Él ganó, él formó, ese monte lo formó, él no estaba. Hoy las cosas hay que formarlas. No es, aquí hay un lugar glorioso para que hagamos la obra de Dios. La obra de Dios hay que formarla conforme a su diseño. No es un lugar específico, es un espíritu específico, es un ambiente que se va logrando en él. Ahora fíjese, decíamos que sacrificar víctimas es darnos a nosotros mismos. Y traer, dice, allí presentaron ofrendas que me irritan. Vamos a poner esto en el verso, no, en el mismo verso, pero en la Biblia, la BAD. ¿Cuál es? Ahí, en la 28. Dice, venían para hacer sacrificios y presentarme esas ofrendas que tanto lo ofendían las ofrendas. Ofrendas que me ofenden. Entonces, fíjese, quiere decir que también nosotros podemos hacer ofrendas que puedan llegar a Él a ofenderles. Porque son pocas, porque no están a tiempo. Eso deberíamos examinarlo. Porque justamente lo que comenzamos diciendo, ¿sí? Que lo que primero afrentábamos era al Espíritu de gracia. Afrentábamos al Espíritu de gracia como que no nos importaba la promesa de Él, que me daba ese Espíritu para que yo lograra, ¿sí?, todas las promesas que habían sido sobre David. Las promesas que son sobre David son promesas de reino, son promesas de gobierno y son promesas eternas. Imagínense, si a mí me da lo mismo congregarme o no, ¿qué me va a dar si ofrendo o no? ¿Qué me va a dar si ofrendo poco o no ofrendo? Y no porque al Señor le interese cuánto ofrendo, porque si de repente yo no tengo, ¿qué voy a ofrendar si no tengo? Pero si tengo y no ofrendo, ¿qué estoy diciendo? A mí el Espíritu de gracia no me hace ninguna gracia. No, es que es verdad. Estoy diciendo eso. Si el Espíritu de gracia se me da para que yo alcance la gran promesa que Él me da, que yo alcance a ser como Él, si no tengo, no tengo. Pero si tengo lo que estoy diciendo, a mí y para Él sería una ofensa. Ahora sería una ofensa también, por ejemplo, si yo me estoy dando el todo, doy todo lo que tengo en el banco y vendo el coche y vendo todo, doy todo lo que tengo, pero ni siquiera me aseguré que fuera el árbol correcto, porque la motivación tampoco no sería la correcta. Se supone que acá la afrenta es al Espíritu de gracia, a un Espíritu que lo que me está llevando y que me está diciendo, yo te voy a llevar a que logres ser como mi hijo para que logres lo que mi hijo logró. Si no es eso, entonces mi intención es otra. Y toda mi inversión de vida, de tiempo, de dinero y todo lo que esté dando, tiene otra motivación. También me irrita ese Señor. Entonces son cosas a corregir. Porque no se trata de cuánto, sino cómo, por qué se lo doy. ¿Qué representa la ofrenda para mí? ¿Qué representa la ofrenda para mí? Lo entendí. Entendí lo del Espíritu de gracia.
Entendí lo que Él quería hacer conmigo. Entendí lo que Él quería después hacer a través mío. Hablo de mí, Hablo de mí. Porque el Señor me estuvo diciendo estas cosas a mí primero. Y yo me quiero vengar con usted ahora. A alguien lo tengo que retar yo. Después usted rete a otro que... Pero es verdad, hermano. Es verdad, esto, lo que hacemos, no condice con lo que Él me ofrece. No es equitativo, no es equiparado, no es digno. No es digno. Fíjese lo que dice, creo que es una de la Jeremías 2001, la Castellana, de las que están acá abajo, la Castellana o la Jeremías, esa, a ver. Fíjese sobre las oraciones. Usted sabe que el incienso son las oraciones, ¿sí? Las oraciones agradables, decía la Reina Valera, y acá dice, fíjese lo que dice acá sobre esas oraciones. Las ofrendas son irritantes, acá dice, y ¿por qué dice Hal? Hal, pusieron sus perfumes calmantes, póngame la 2001 de Jeremías. Es Castellán, claro. Allí depositaron el calmante aroma. Las oraciones que calman la conciencia, ¿vio? Yo oro a la hora que sea. Yo tengo que tener un motivo de oración, un motivo más concreto de oración. Si Dios me llama a semejante promesa, a semejante estilo de vida, a que yo logre dentro de la iglesia, por eso me llama a no dejar de congregarme, a seguir en los detalles de cómo desde que yo soy engendrado en una iglesia de nuevo y comienzo a ser gestado y a crecer, yo tengo que llevar todo ese crecimiento para lograr lo que Jesús logró, ¿sí? Las oraciones tienen que acompañar este destino. No tienen que ser una oración para calmar la conciencia de decir, ay, me tengo que levantar, tengo que orar, ay, sí, hay que orar. Estamos comiendo, uy, che, tenemos que orar, no hemos orado antes de comer. Tenemos que replantearnos nuevamente la idea de oración, entonces. La idea de oración tiene que tener otra calidad, entonces, ¿sí? Vamos a mirar Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Fíjense el tipo de oraciones que marcaba la iglesia primitiva, ¿sí? Una oración en la que no solo perseveraban, sino que había unanimidad en la oración, ¿sí? Había unanimidad en todo. Lo dice en el 2:42, también 42 y al 44. Unanimidad en todo, fíjese. Perseveraban, ¿sí? No solo en las oraciones, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Unanimidad y una perseverancia en todas las cosas, ¿sí? Y juntamente con la oración. ¿Por qué razón? Porque fíjese que por ahí no atendemos a esto, pero el Señor dice, si yo sé de qué cosas tenéis necesidad. Pues si Él sabe que tengo necesidad, entonces ¿para qué oro? Para que esté unánime el mismo sentir con los demás. Para que sepamos por qué orar, cuál es la promesa, cuál es aquello para lo que vamos, cuál es la intención la que me tengo que poner de acuerdo con los otros y con Dios. Nos junta a la vez que nos juntamos para orar. ¿Vos qué querés que ore por el zapato? Ay, bueno, a mí me hace falta una cartera rosa que me
No, juntémonos a orar por una cosa que tenga lógica. Si el mismo apóstol Santiago dice, ustedes piden mal, no tienen por qué no piden. Y la vez que piden para sus propios deseos. Pero si las necesidades Dios las tiene contempladas, pónganse de acuerdo con el reino, pónganse de acuerdo con la alineación profética, pónganse de acuerdo con lo que yo estoy haciendo en este tiempo. Los quiero utilizar, quiero hacer con ustedes cosas en ustedes y después a través de ustedes, y ustedes no se me alinean. Perseverando. Una doctrina apostólica, una comunión con los demás y un mismo partir de pan y de oración. Y una oración de acuerdo con el pan. Porque hablamos grandeza, que vamos a hacer no sé cuántas cosas grandes. Oremos por el hermano fulano, que tenemos que estar más acorde a las oraciones y no una oración que calme mi conciencia, decir, ya oré. Ya oré. Ya ofrendé. Ya hice como que ofrendaba. Estoy haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Y si me desbocara en orar, si me diera todo en la ofrenda, y me diera todo en tiempo y todo, y no tiene que ver con la alineación de lo que Dios quiere hacer, también es tiempo perdido. También sería una afrenta al Espíritu de gracia. Porque el Espíritu de gracia es para alcanzar lo que Él quiere hacer en este tiempo. Vamos a ver. Vamos a leer no lo he anotado. No lo he anotado, pero creo que era Isaías 65. Isaías 65. Isaías 65. 6. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Fíjese que la pregunta del apóstol Pablo, ¿ustedes qué piensan que será la paga? ¿Cuál sería la retribución? ¿Cuál sería la recompensa que va a merecer aquel que insulta al Espíritu de gracia, que ofende al Espíritu de gracia, que hace afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué piensan ustedes que merecerá? Fíjese que lo que merecerá es lo mismo que el Señor dijo desde un principio, y le tenemos que entender en esto. Cuando dice la Biblia que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, dice, el que no creyere ya ha sido condenado. Porque no ha venido Cristo a condenar al mundo. El mundo está condenado. Viene Cristo al mundo a sacarnos de esa condenación. El que creyere sale de la condenación. El que no sale, lo que hace es quedarse en la condenación. Vivir en la perdición. Vivir en la perdición en la que está, si la idea es sacarlo de allí. Sacarlo de allí, y que lo que decía Pablo cuando yo les leía ahí en Hebreos lo que dice el Señor. Dice, yo haré este pacto con ustedes, les voy a escribir en la mente y en el corazón, y de lo que ustedes hayan hecho no me voy a acordar, no me importa qué es lo que ustedes hayan hecho antes. Esa es la gran misericordia que Dios tiene para con nosotros, que no le importa lo que hayamos hecho, quiere que volvamos a empezar
Comience de nuevo conmigo. Yo les escribo en la mente y en el corazón cuáles son mis leyes para que ustedes las entiendan y caminen en ellas y logren todo lo que yo quiero que logren, pero por el bien de ustedes, para sacarlos de la condenación, para sacarlos de las desgracias, de la infelicidad en la que están viviendo. Ahora, si ustedes me hacen afrenta a ese espíritu que les entrego para que logren esto, ¿qué creen que merecerá? Les mediré su obra antigua. No hay otra cosa. O mide lo nuevo que Él va haciendo en nosotros, ¿sí? Porque dice que a nosotros, en la iglesia, ¿sí? A lo que Él quiere hacer en la iglesia, lo que quiere es llevar a la iglesia a la estatura, a la medida del varón perfecto. Entonces, o estoy donde Él quiere que esté, llegando a la medida del varón perfecto, y si no, bueno, si te gusta más la medida que tenías antes, ¿qué quieres que le haga? Es la medida que tenía. ¿Querés que te mida con esa medida? Te digo que ya estás medido. En esa medida ya estás medido. Esa medida ya tiene la consecuencia. ¿Querés sufrir la consecuencia de todo lo que hiciste? ¿O querés comenzar de nuevo y que yo te lleve a otra medida? No hay purgatorio. O es la medida que yo tenía y la recompensa de lo que yo haya hecho. La única manera de que yo no pague las secuelas de los errores que yo he cometido es que yo me ponga las pilas en el Señor, donde Él me dice, vos no te preocupes, yo no me voy a acordar más de lo que hiciste, pero va a tener que empezar de nuevo. Pero empezá como yo digo, pero no deje de congregarte, porque esto es día por día. Pierdo un día y ¿cuánto pierdo? ¿Se acuerda aquella predicación bíblica? No es mi palabra. ¿Un día cuánto era? Un año. No, esos son los años del Señor. Un día que yo pierdo, usted pierde un año. En un día que usted no es edificado en la iglesia, es un año que pierde. Sin embargo, un día, ¿sí? Era bíblico, compre el CD, diría el apóstol. ¿Ves que hay que hacer CD? Sin embargo, un día yo recobro un año, bíblicamente. Entonces tenemos que saber de que o me mide con mi obra antigua y en mi seno, ¿sí? Fíjese que en mi seno, dice en el original, en mi interior, que es donde se paga el pato acá. ¿A dónde se paga la consecuencia de todo lo que usted ha hecho y de lo que vive en el entorno? ¿Dónde lo paga usted? Tragando amargura. Si no es así, yo tengo o el seno de Abraham, que será otra predicación, o adentro del cuerpo de Cristo. Yo estoy adentro del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo ya pagó lo que había que pagar. Entonces, yo tengo que saber de que no puedo afrentarlo al espíritu. Tendré esta consecuencia. Viviré el pago de mis mismos errores. Cada uno lo suyo, ¿sí? Y después dice, no me acuerdo dónde lo dice. Creo que es el verso 11. En el verso 11 del 65 ahí. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, ¿sí? Porque esto es lo que se hace cuando yo no le creo al Señor. Cuando yo le creo al Señor, no solo no
afrento al espíritu de gracia que Él me da, ¿sí? No lo afrento, ¿sí? No lo ofendo al espíritu de gracia, utilizo ese espíritu de gracia, utilizo ese espíritu de oración para estar en comunión, sentarme a la mesa como el Señor quiere, porque en la mesa es donde yo voy creciendo, en la mesa es donde me va a dar todo lo que me tiene que dar, ¿sí? Si yo no lo hago a su manera, lo estoy haciendo a mi manera. Y como decía Marta Serralima, a mi manera no funciona, ¿eh? A mi manera yo estoy poniendo una mesa para la fortuna. Yo estoy poniendo una mesa para el destino. Me estoy eligiendo mi propio destino. ¿O es el destino que me trazó el Señor en su mesa? ¿O yo metiendo mi mesa y a la fortuna, ¿eh? Que te ayude otro Dios, dice el Señor, porque yo tengo mi mesa. Yo tengo mi mesa y yo te aseguro, en mi mesa todo es sí, amén. En mi mesa yo no miento, dice el Señor. En mi mesa lo que yo te prometo, yo soy fiel en lo que te prometo. Pero en mi mesa. Ahora vos me mezclás la mesa y ya no te lo aseguro. Ya no te lo aseguro, porque lo que yo te he prometido es sí, amén. Lo que yo te prometo es seguro. Acá esta dice suministráis libaciones para el destino. A ver, pónganme la comparación, a ver si podemos encontrar. En comparaciones, a ver, para que encontremos lo que habla sobre la suministrar libaciones. Fíjese, servir vino mezclado, ¿sí? Lo que es libación. Un vino mezclado. Un vino aromático para el destino. Llenáis una copa. Para mení significa destino, llenáis una copa. Ya está. Fíjese, lo que le quiero decir. Esta libación tiene que ver con algo derramado, ¿sí? Una mixtura, ¿sí? Algo mezclado, ¿sí? Líquidos, libaciones son líquidos que se ofrecían al Señor, derramamientos de cosas para el Señor. Pero lo que hace en la mesa es de esos líquidos lo pone en una copa mezclado, ¿sí? Usted sabe que la promesa de Dios está hecha en su pacto. Y Él no miente. Él dice, este es mi pacto que yo he concertado con ustedes y lo he jurado por mí mismo de que lo voy a cumplir. Yo no miento, lo que yo digo es sí, amén. Lo que ustedes hacen está al destino, al ojalá se me diera de esta manera. Usted está al ojalá, si haya otro Dios por ahí que lo quiera ayudar, o nos sentamos en la mesa correcta, con la copa correcta, del pacto correcto, con un destino correcto, con el que Él me propuso desde antes de la fundación del mundo para que yo viviera en la tierra, como dice, ¿cómo es que dice la palabra? Andando como anduvo Jesús. Bueno, ya me saldrá. ¿Cómo? Andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo. Y después a la hora de resucitar, resucitar como Él resucitó. Y ser participante de la naturaleza divina. Y junto con Él todas las promesas. Las cosas en Él son sí y amén. Segunda a los Corintios 1:20. No podemos andar ay, ojalá me resulte esto. Vamos a leer primero el 20. Porque todas las promesas, todas, desde esta, la más gloriosa de todas, la más gloriosa, la más completa, y con ella todas, ¿sí? La más completa de todas, Él me da el espíritu de gracia y un espíritu de oración para que esa promesa a mí me venga. ¿Cómo cree que voy a estar desamparado de otras promesas?
porque todas las promesas de Dios son en Él. Fuera de Él no. En Él. Para que no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. En Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, dice el apóstol Pablo, que está hablando con Timoteo y Silas. ¿Sí? Porque las promesas no vienen que las cosecho en cualquier esquina. No, vienen por medio de. Por eso tengo que conocer el collado, el montecito donde me meto o el árbol. Porque las promesas vienen por un hombre. El apóstol Pablo se está adjudicando de que por medio de él, ¿sí? Por medio de nosotros. Dice, no él solo, el equipo. Por medio de nosotros, ¿sí? Para la gloria de Dios. Vamos a subir. Vamos a ir más atrás. Vamos a ir más. A ver. A ver, espérese. Desde ahí vamos a leer, vamos. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Después usted léalo todo. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que está en el espíritu la conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Siga subiendo. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. ¿Ve cómo el apóstol Pablo dice manejar la gracia con la que iba a impartir a la iglesia? La gracia que recibimos de Dios, dice el apóstol Juan, es gracia sobre gracia. ¿Sí? Es una gracia sobre gracia, y a la cual acabamos de leer más abajo, dice el apóstol, las promesas también se las transferimos nosotros, ¿sí? O diría el apóstol Pablo, somos administradores de la gracia, ¿sí? Administradores de las gracias, administradores de los bienes de Dios, administradores de las promesas de Dios. Entonces, volvemos al árbol. Si los ministros son los que van a administrarme la gracia, me van a administrar las promesas, me van a administrar los bienes de Dios, ¿me puedo poner bajo cualquier cobertura? Sería un insensato. Pero no soy un insensato. Estaría afrentando a la gracia. Estaría ofendiéndolo a Dios diciendo, bueno, en realidad, acá no me enseñan de esto, pero es grande. Es grande el lugar, es lindo el lugar, me divierte el lugar, cantan lindo. No oramos por eso, pero oramos por otra cosa. Bueno, de eso no me lo han prometido, pero me han prometido otra cosa. Entonces deberían fijarme para no afrentarlo al Señor. Estoy afrentando mi propio destino, afrentando la gracia. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia. Desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, les hace una pregunta. Así que al proponerme esto de venir a ustedes, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne? Para que haya un no sé, voy, no voy. Mas como Dios es fiel,
Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él. Amén. 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 En Él todo lo que Él ha prometido. Por eso es que tengo que entenderlas, a las promesas, no puedo afrentarlas. Quizás hemos afrentado muchas veces a este espíritu de gracia, pero por ignorancia, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la afrenta, dice el que peca voluntariamente, no el que lo hace en ignorancia. Mayormente todas las cosas que nosotros las hacemos, la mayoría las hacemos en ignorancia. Pero justamente para no seguir en error, y no solo no seguir en error, sino para no estar viviendo las consecuencias del error y perdiéndome la bendición de las promesas. Yo tengo que estar eligiendo por mí, ¿sí? Tengo que entender dónde estoy. Tengo que entender dónde estoy. Si yo no entiendo dónde estoy afrentando al Espíritu de gracia. Aún le vuelvo a repetir, puede usted estar bajo el mejor árbol, que si no está entendiendo, está afrentando al Espíritu de gracia. Tenemos que entenderlo. Tengo que entender porque todas las demás cosas, ¿sí?, que son colación de esto, el de entender lo que se me está transmitiendo, como dice el Espíritu, si lo que nosotros le estamos transmitiendo, ¿sí?, son para que ustedes reciban las promesas. Importantísimo que creamos. Más arriba dice el apóstol Pablo, búsquelo, dice, ustedes son nuestra gloria como nosotros la vuestra. Si nosotros no sabemos trabajar con esos niveles de gloria, el de reconocernos, para trabajar desde ese lugar, para saber con quién trabajamos o quién trabaja con nosotros, para que junto con cualquier otro movimiento normal y natural que mayormente hacemos, ¿sí? Ayer, por ejemplo, nos fuimos para allá, para Jerez, y cómo nos hemos divertido, como niños y tontos a veces. Pero que entendamos la seriedad de todo esto, ¿sí? Porque hay momentos en que, bueno, nos divertimos de otro lugar, pero qué importante que en el plano espiritual, porque esas cosas las hacemos en la carne, y comemos la carne, y todas las cosas que hacemos en la carne, ¿sí? Andamos en la carne, dice el apóstol Pablo, pero no militamos. A la hora de militar, tenemos que entender quién somos, para qué estamos, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer a Jerez, qué vamos a hacer a Madrid, ¿sí? Para no hacer una afrenta al Espíritu de la gracia, para que aprovechemos todo el Espíritu de gracia y de oración que Él nos ha dado. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Te bendecimos, Rey. Señor, entendemos que es grande y maravillosa la tierra de tu promesa. Una promesa que tú dijiste, Señor, una tierra que fluía leche y miel. Debería ser, Señor, la manera en que identificáramos los lugares. Si está fluyendo leche, si está fluyendo miel. Por eso, Padre, queremos pedirte, nos despiertes, Señor. Nos despiertes como niños, Padre, dice tu palabra.
la necesidad de la leche espiritual. Desead como niños la leche espiritual. Señor, para que podamos entender cuáles son los lugares que tú has prometido. Si no hay una leche espiritual, si no hay miel, Padre, que es figura de la revelación en tu palabra, ¿para qué quiero esa tierra o a qué entré esa tierra? Si lo que tú me dijiste, esa tierra es formidable porque fluye leche y miel. Si no fluyera eso, no tiene sentido. Padre, enséñanos a buscar los lugares. Enséñanos a identificar árboles. Pero si hemos identificado el correcto, Señor, enséñanos que todas las cosas que hacemos bajo ese árbol sea con un espíritu correcto. Señor, que no te irriten mis ofrendas, que no te irriten mis oraciones, que toda mi entrega, Señor, no te ofenda. Señor, que yo no esté jugando con mi destino. Si he descubierto que es el lugar donde me van a llevar a la promesa, Padre, que yo ya no esté jugando con mi destino, porque tus promesas son sí y amén, y se me irán entregando por gracia, gracia sobre gracia, para que yo alcance todo el bien que tú querías darme. Enséñanos, Señor. Enséñanos a vivir en la gracia. Enséñanos a vivir en ese espíritu de gracia y en ese espíritu de oración que nos lleva a crecer, Señor. Que no nos lleva a detenernos, Padre, en ninguno de los movimientos. Porque necesitamos ofrendarnos a nosotros mismos, mi Dios amado. Necesitamos ofrendar nuestras vidas, todo nuestro ser, porque sabemos a qué nos has llamado. Necesito ofrendarme, necesito ofrendar mi tiempo, pero nada que te irrite, Padre. Por eso es que queremos entender, queremos tener claridad en la mente, Señor, de todas las cosas que tú nos pides, el por qué las pides. Señor, tenemos que entenderlas, para que no haga ningún movimiento que no tenga sentido y que se torne en una ofensa al Espíritu de gracia que nos has concedido. Sigue entregando en esta noche, Dios. Sigue entregando, Dios. Sigue bajando, Papá de la gloria, Espíritu de gracia. Descienda en medio nuestro un espíritu de gracia y un espíritu de oración. Señor, que pueda ser impartido esta gracia y esta oración, Señor amado, para que todos andemos unánimes en un mismo sentir, en una misma doctrina apostólica, oh Dios. Trae unanimidad en todos los movimientos. No queremos ser lanzados al destino que traíamos, Papá. Queremos disfrutar todos tus sí y amén. Todo el propósito que tú tienes destinado para con nosotros. Padre, yo te entrego a la iglesia en esta hora. Te entrego en mi vida juntamente con ellos. Queremos vivir, Señor, con esa firmeza, Señor, con la que se lo ve al apóstol Pablo allí, diciendo: somos testimonios. Somos testimonios claramente entre vosotros, por lo que vivimos y por lo que decimos. Señor, qué hermosa firmeza
Qué forma certeza, Señor, de presentarse delante de la congregación, oh Dios. Para decir, tengo el corazón dispuesto a llevar a las promesas al pueblo. Y dispuesto de llevar al pueblo como una virgen delante del Señor. Te bendecimos en esta noche, Señor. Podamos disfrutar, Señor, ese espíritu en medio nuestro. Para disfrutar todas tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Rey. Te bendecimos, Señor.